Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Dando gracias a Dios de un domingo más podernos encontrar por este medio, juntarnos de esta forma para poder escuchar su palabra. Antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración, así que les voy a pedir que en el lugar donde se encuentren inclinen su rostro y nos dirijamos juntos a nuestro Dios. Oremos. Gracias Padre Celestial por este día tan especial que podemos separarlo para ti, para alabar tu nombre y para escuchar tu palabra. Padre Celestial, que estas palabras, Señor, que has puesto en mi vida para compartir con mis hermanos, sean de bendición para ellos como la fue para mí. Gracias Padre. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque tu palabra es viva. Gracias Padre porque tu palabra nos guía y nos ayuda en tiempos difíciles. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y pedimos la guía tuya, Señor, en este mensaje. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde día a día parece que las cosas se van complicando cada vez más. Leyendo la palabra de Dios en los evangelios, ¿sí? En Lucas capítulo 13, nos cuenta que Jesús iba pasando por las ciudades, dice que iba enseñando, ¿sí? Por los lugares donde él iba pasando. Seguramente que era la última vez que iba a pasar por ahí porque él iba camino a la cruz. Y dice que en medio de esa ciudad seguramente llegaba con su mensaje, con su enseñanza a mucha gente. Una de esas personas le pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjese qué interesante esta pregunta, pero más interesante, ¿sí? Y en esta noche vamos a analizar, ¿sí? La respuesta de Jesús a estas preguntas. Para algunos puede ser pregunta interesante, para otros una pregunta especulativa, pero más allá de cuál haya sido el sentido de esta pregunta, lo interesante es la respuesta. ¿Sabe que Jesús podría haber contestado, siendo él Jesús, y solamente con un sí o con un no? Era suficiente. ¿Sí? Era suficiente con un sí o con un no, una pregunta que podría haber sido respondida de una forma muy sencilla, pero Jesús no le respondió de esta forma. Jesús respondió de otra forma, ¿sí? La respuesta comenzó diciéndole: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Jesús le estaba diciendo de una forma u otra: fíjate en dónde estás parado. Fíjate por dónde estás caminando. Es necesario que veas por dónde vas. Es necesario que veas hacia dónde estás mirando, hacia dónde te estás dirigiendo. Yo me pregunto si Jesús en este tiempo, ¿no?, pasaría por Catamarca, enseñando también. Seguramente mucha gente se juntaría más en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿cuál sería la pregunta que le haría a Jesús? Ahí en el lugar donde usted se encuentra, hermano, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría a Jesús?
Y tantas cosas, ¿no? Se nos podría venir a la mente o en ese momento, ¿qué le preguntaríamos a Jesús? Sí, hay muchas cosas. Y seguramente que, ¿por qué lo que estamos viviendo, no? ¿Por qué de este virus? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Y otro, una de esas, preguntarán por qué pasará con nuestro país, con la economía de nuestro país, con la economía mundial. Y otros tal vez, ¿qué va a pasar con mis estudios, con mi carrera? ¿Sí? No podemos salir. Y tantas otras cosas que le podríamos preguntar a Jesús. Estas situaciones fueron tomando relevancia en nuestras vidas. Es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Hay muchas dudas, hay mucho temor, hay mucha preocupación, preguntas sin responder, ¿sí? Situaciones que agobian y generan cansancio. Pero en esta noche quiero compartir con ustedes, ¿sí? Con los que se sienten cansados, con los que ya le está tornando pesada esta situación en la que estamos viviendo, esta cuarentena, a los fatigados. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, ¿sí? Vamos a buscar Isaías y vamos a buscar el capítulo 40. Y aquí vamos a ver la importancia, ¿sí?, de saber hacia dónde nosotros estamos mirando, hacia dónde vamos caminando, hacia dónde nosotros estamos poniendo, ¿sí?, nuestra esperanza en este tiempo tan difícil en el cual estamos viviendo. En capítulo 40 de Isaías vamos a leer los versículos, el versículo 22 al 24. Y dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubieran tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino lo lleva como hojarasca. Leamos el versículo 17. Todas las naciones son como nada ante Él. Para Él son menos que nada y sin valor. Versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
clarito estos versículos, hermano. Si nuestra esperanza, si nuestra mirada está puesta en persona, si nuestra mirada está puesta en el trabajo, si nuestra esperanza está puesta en nuestro emprendimiento, en tus ahorros, en este gobierno, en personas, el Señor nos dice que esas cosas son como nada ante Él. Para Él son menos que nada y sin valor. Todo aquello en donde podemos poner nuestra confianza en esta tierra se marchita. Y tan pronto hay una brisa, se secan. Y el torbellino lo lleva como hojarasca. ¿A dónde estamos mirando? Por eso la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hoy el Señor no está respondiendo, hermano, a estas preguntas que le hubiéramos hecho o a las preguntas que vos te haces todos los días. Y te dice, fíjate a dónde estás mirando. Fíjate si estás esperando más de alguno o algo que de mí. Fíjate en dónde estás poniendo tu esperanza. Vemos que el solo hecho de poner nuestra mirada en otra cosa que no sea nuestro Dios nos lleva a olvidarnos de nuestra responsabilidad como hijo de Él. Y hay una responsabilidad muy importante encomendada a la iglesia, encomendada a cada uno de sus hijos, en la cual deberíamos centrarnos siempre nuestra atención sobre esta responsabilidad. Nuestra mirada debe estar fija en ella. Nuestra brújula deberá estar siempre apuntando en ella. Y sabe que esta responsabilidad, ¿sí?, en la Biblia comienza diciendo así: por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe qué importante es esto? Es una responsabilidad que fue dada, ¿sí?, a todos sus discípulos. Y nos está diciendo que mientras caminas en tu vida, mientras transcurre esta cuarentena, en el lugar en donde nosotros estemos, haced discípulos. ¿Qué nos está diciendo? Enseñe a otras personas. Le enseñemos del maestro como maestro. Pero no te olvides que lo que nos dice su palabra en Hechos 1:8. ¿Qué dice ahí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas de este mundo. Pero nosotros somos el canal por donde Él actúa, ¿sí? Y este canal tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto, mirando al Todopoderoso. No mirando las cosas de este mundo, no mirando las cosas que están pasando, hermano. No nos aferremos, no pongamos las esperanzas en cosas terrenales. Siempre miremos a nuestro Dios, a este Dios todopoderoso, a Él que está sentado, ¿sí?, sobre el círculo de la tierra, dice su palabra. No tenemos por qué, hermano, en este tiempo de cuarentena, dormirnos en los laureles. No es impedimento lo que estamos viviendo para no cumplir con este mandato. No saquemos la mirada de nuestra tarea. No dejemos de poner en práctica nuestro don. No dejemos de servir. No dejemos, hermano, de ver a nuestro Dios. Versículo 18 nos dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen la compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende de oro
y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde la tierra, desde que la tierra se fundó? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No podemos, hermano, poner al Señor en segundo lugar. No podemos cambiarlo por otra cosa. A este Dios poderoso, a este Dios que se sienta en el círculo de la tierra y ve todo. A ese Dios poderoso que con su brazo extiende los cielos y nosotros estamos debajo de ese cielo que su poder, su brazo poderoso lo extendió. No podemos cambiarlo. No podemos cambiar la mirada a otra cosa. No nos podemos aferrar de otra cosa ni poner la esperanza en cosas terrenales. Esta cuarentena nos hizo cambiar el medio por donde sus hijos se reúnen. Miércoles y domingo, reunión de oración, escuela bíblica, el culto online, los sábados, reunión de jóvenes, actividades en las obras de extensión, el medio, la web, las redes sociales. Pero esta cuarentena no nos debe cambiar el modo, la forma, la importancia, la razón, el por qué nos reunimos y las actividades que se hacen, la importancia que éstas tienen para la vida de la iglesia, para mi vida, para la vida tuya, hermano. El enemigo es astuto. Él quiere que nos durmamos en los laureles. Fíjate, hermano, por dónde estás caminando. Fíjate, hermano, hacia dónde estás mirando. Fíjate, hermano, a quién le estás poniendo la mirada. No sé si te basta solamente con la reunión de los miércoles y los cultos por la web, verlos en los tiempos que a vos te conviene o en el tiempo más cómodo para vos. Y con eso listo, ya cumplí con el Señor y me desconecto. Hay muchos hermanos que no están participando de la escuela bíblica. Dejaron de ir a la escuela bíblica. Y ya vamos 6 meses, hermano. El Señor, a través de esos hermanos que ponen su don y enseñan, el Señor te edifica. La palabra del Señor permanece para siempre. El enemigo es astuto, hermano. Nos mantiene encerradito, quietito, sin hacer nada, porque estamos en cuarentena. Y sí, es cierto, estamos en cuarentena. Y hay que respetar también las restricciones y todo lo que nuestras autoridades terrenales ¿sí? están poniendo para cuidar la salud de la población. Pero estas restricciones no te impiden a que tú desarrolles tu don. No te impide a que estés desconectado siempre. ¿Ya perdiste eso de separar ese tiempo para ir al culto? El tiempo de prepararte en forma externa como prepararte en forma interna, espiritualmente. ¿Lo dejaste de hacer?
¿Cómo me presento al culto? En mi casa, los domingos. ¿De qué forma me presento? Hemos tomado conciencia, ¿sí?, de que estamos rindiendo culto, ¿sí?, al Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos, a tu Creador, a tu Salvador. ¿Cómo te estás preparando? Estas cosas no las tenemos que olvidar. El enemigo es astuto. El enemigo te va a decir, bueno, pero si nadie te ve, si no hay ningún hermano que te vea, lo mismo puedo yo escuchar el mensaje, escuchar lo que comparten la hora en la reunión de oración. Hermano, no olvidemos las enseñanzas. No olvidemos que uno de los atributos o características de nuestro Dios es la inmutabilidad. Él no cambia, hermano. Él no cambia por la pandemia. Él fue, es y será el mismo Dios. Este Dios no es influenciado por ninguna circunstancia. Y es por eso que en medio de la pandemia no nos podemos dormir en los laureles. No te dejes engañar por el enemigo, querido hermano. Santiago 1:17 dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Es por eso que es importante, ¿sí?, recordar todos los días, ¿sí?, cuál es el Dios al que tú adoras, cuál es el Dios al que tú sigues. No te olvides de eso. No te olvides. Salmos 102, del 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todo ello como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuestro Dios no tiene edad ni límite de tiempo. Es eterno, es santo, es puro. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Este es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. No nos olvidemos, hermano. En tu casa o en el lugar donde vos te encuentres, ¿sí?, los domingos, los miércoles, en cada una de las reuniones virtuales, no te olvides que estás adorando y estás escuchando a este Dios. Por lo tanto, Él se merece toda la gloria, hermano, toda la honra, aún estando en cuarentena, aún estando en medio de esta pandemia, aún encerrado en tu casa, aún en medio de tus preocupaciones, en medio de tu desierto, en medio de tus pruebas, en medio de tus temores. Como hijo de Dios no podemos cambiar la mirada y enfocarnos en otra cosa. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo de cuarentena, el mandato sigue siendo el mismo. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia, hermano. Esta pandemia está impactando en muchas personas, ¿sí?, y también en los hijos de Dios. Muchos de ellos están cansados, desanimados, algunos enojados, otros con miedo, otros solitarios, otros desconectados. ¿A dónde estamos mirando? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos preocupados por nuestra situación? ¿Estamos preocupados por lo que nos pasa? A tal punto que el Señor y su obra queda en un segundo lugar.
versículo 3 del capítulo 40 que estamos leyendo, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Queridos hermanos, arreglemos caminos con el Señor. Arreglemos nuestra mirada con el Señor. En medio de tu situación, en medio de tu problema, en medio de tu desierto, en medio de tu desánimo, en medio de tu prueba, en medio de tus temores, enderezcamos nuestros caminos, ¿sí? Orientémonos a nuestro Dios, saquemos las asperezas, hagamos todo llano, levantémonos, si rellenemos los huecos, dejemos todo llano, un camino directo para que la gloria de Jehová se manifieste en nuestra vida. Queridos hermanos, es necesario mantenernos en sintonía con el Todopoderoso. Querido hermano, es importante en este tiempo difícil en el que estamos viviendo, ¿sí? Estar mirando, ¿sí?, al Todopoderoso. Aun cuando las cosas nos parezca que están mejorando. Hoy volvimos de nuevo a fase 1, más estricta. Los contagiados siguen apareciendo. Y pareciera como que esta cuarentena no termina. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor. No te olvides que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Versículo 29. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que están mirando a Jehová, los que están mirando al Todopoderoso. No podemos en este tiempo dejar de ver a nuestro Dios. Levantaos en alto vuestros ojos, dice el versículo 6, y mirad quién creó estas cosas. El Todopoderoso. Grande, grande es su fuerza y tiene poder y dominio. A este Dios no lo cambiemos por los problemas de esta tierra. A este Dios no lo cambiemos y nuestras esperanzas pongamos por cosas terrenales, hermano. No lo cambiemos. Que en este andar, en este tiempo difícil, en esta cuarentena, que no sabemos cuándo termina y tampoco sabemos cómo será la pospandemia, que no sea nuestra preocupación esa, sino que podamos estar seguros, cada uno, que nuestra mirada está en ese Dios infinito, en ese Dios poderoso, que nuestra mirada está siempre en ese que me da la fuerza, aun cuando me estoy sintiendo cansado, aun cuando estoy desanimado, Él me renueva la fuerza. No bajemos la mirada, hermano. No bajemos la mirada y veamos las cosas que desaniman que están pasando, sino alcemos la mirada y veamos a este Dios poderoso, a este Dios que te da fuerza, a este Dios que te da ánimo, a este Dios que te dice: levántate, hermano, levántate, más allá de la situación que esté pasando, hacé camino, ¿sí? Enderezá tu camino, ¿sí? Allaná tu camino. Si hay huecos en tu camino, si hay un valle, levántalo.
cubrilos. Y si hay pendiente, ¿sí? Si hay alguna cosa que te está llevando, ¿sí? Para arriba y no te deja ver al Señor, y bájalo, hermano. Es importante, ¿sí? Enderezar nuestro camino y solamente mirar a una persona, solamente mirar a este Dios poderoso, a este Dios poderoso que en este tiempo difícil Él nos va a ayudar. Este tiempo difícil Él nos va a proteger. Este tiempo difícil Él va a hacer la obra con cada uno de nosotros, en el lugar donde nosotros estemos, en el lugar donde nosotros nos encontremos, en el lugar donde nosotros nos movemos. Él va a hacer la obra, aún en tu casa, aún en tu casa, si no puedes salir, Él va a hacer la obra ahí en ese lugar. Que el Señor esté bendiciendo su palabra en esta noche. Que el Señor esté agregando, ¿sí?, bendiciones y entendimiento en su palabra. Quiero que terminemos este mensaje con una oración. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por saber de que tú estás con nosotros. Acompáñanos, Padre Celestial, en todo momento. Que no bajemos nunca la mirada, que siempre la tengamos puesta y mirando siempre, siempre a ti. Ayúdanos en esto, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, protégelo en esta semana, en donde ellos tengan que andar, en donde ellos se tengan que manejar. Que tu sangre lo esté cuidando y protegiendo. Que no haya nada, Señor, que le pueda hacer daño. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado.